Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Jin Soo-yoo de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Yo solía pensar que no había nada después de la muerte. Quisiera compartir cómo al enfrentar la muerte mediante el cáncer de hueso, me di cuenta de que había un camino hacia la vida de la resurrección y que ese camino era Jesús. Originalmente no me interesaba la filosofía ni la vida eterna. Pensé que si moría sería el fin, y viví sin pensar en cómo se creó este mundo o si Dios realmente existía o no. Pensé que estas dudas las tenían personas más inteligentes que yo. Realmente no tuve interés en estos temas. Aunque fui a una secundaria cristiana, lo único que recuerdo de allí es el Padre Nuestro. Cuando veía a los cristianos a mi alrededor, no me gustaba su amabilidad superficial de dos caras. Es por eso que no tuve una buena impresión hacia Dios. Más bien, pensaba que aunque uno no creyera en Dios, si vivía gentilmente ayudando y sirviendo a las personas, tendría una vida mejor que los cristianos. Además, yo amaba demasiado este mundo. Había muchas cosas que disfrutaba y me hacía feliz. Y tenía temor de que si creía en Dios, tuviera que renunciar a esas cosas. Por eso rechacé el cristianismo. Luego de 5 años, mi hermana, quien tenía mal una pierna debido al polio, vino a visitarme. Estábamos tomando el té cuando de golpe mi hermana comenzó a hablarme sobre Dios. ¡Uy, otra vez! Yo ya no quería escuchar más a mi hermana, así que la interrumpí cruzando los brazos y diciéndole: no nos veamos más si vas a hablar de esas cosas. Realmente odio a Dios. ¿Dónde está el cielo y el infierno? No hay nada después de la muerte. Nunca más me vuelvas a hablar de Dios. En el momento no lo noté, pero ella me dijo que casi más se puso a llorar por lo que le dije. Pero aún así, ella volvió un mes más tarde y me habló de Dios otra vez, esta vez en lágrimas. Me pidió perdón por haber tratado mal a la familia hasta entonces y dijo que se arrepintió mucho ante Dios. Mi hermana vivió como un ángel para otros, pero en casa se ponía muy nerviosa y se irritaba fácilmente. Ella estaba llorando con una cara llena de agonía y yo me quedé desconcertada por su comportamiento. Así que acepté el pedido de mi hermana de escuchar el Evangelio tan solo 5 veces. Pensé que sería una buena oportunidad para que ella dejara de hablarme de Dios. Por eso, comencé a escuchar el Evangelio y mi hermana me prometió que no volvería a intervenir en la decisión que yo tomara después. Pero me asusté al saber que Jesús fue un personaje de la historia. Yo pensé que Jesús era un dios que salía en la mitología griega y romana, pero él era una de las 4 figuras sagradas de la historia. Me sorprendió oír que la historia se dividió en antes y después de Cristo basado en su nacimiento. Me di cuenta de que había odiado el cristianismo no por Dios mismo, sino por la gente que decía creer en Dios, que me había opuesto a Dios sin ni siquiera tratar de saber quién era Él. Sin embargo, no fui a la iglesia inmediatamente, si bien mi punto de vista hacia la Biblia cambió positivamente. 2 años más tarde, tuve dificultades financieras en casa, luego de que mi esposo firmara el préstamo de su amigo. De esta manera mi corazón se humilló y mi hermana y yo dimos culto juntas. Las cosas eran diferentes que antes. Antes mi hermana me rogaba para que la escuchara. Pero ahora comencé a pensar, ¿será verdad? Si lo es, debería creerlo. Por eso comencé a escuchar. Así empecé a escuchar la palabra y hasta di la oración para aceptar a Jesús. Pero todavía no tenía deseo de ir a la iglesia. Después de haber aceptado a Jesús, me interné por un repentino dolor de espalda. Tuve 2 cirugías reparadoras del disco, pero las cosas empeoraron y me llevaron a urgencias. Me hicieron un examen médico completo mientras usaba un refuerzo trasero para prevenir la fractura del hueso. La prueba reveló que tenía cáncer de hueso. Pensé, ¿qué es esto? ¿Voy a morir? De repente mi corazón se derrumbó. Viví pensando de que no había nada después de la muerte, pero al pensar que podía morir pronto, me llené de mucho miedo. El cáncer de hueso se produce por una célula cancerosa en la médula ósea que produce sangre. Genera un dolor en los huesos que es difícil de aguantar.
Cuando se descubre, suele estar en la fase terminal. Mi familia y yo buscábamos datos por el celular sin decir ni una sola palabra. La mayoría de las noticias que encontramos sobre el cáncer de hueso fueron desesperantes. Se necesitaba hacer un trasplante medular, pero incluso la familia misma tenía solo un 25% de probabilidades de coincidencia. No podía esperar una mejor oportunidad de igualar fuera de la familia, pero afortunadamente pude usar mi propia médula para el trasplante. Normalmente, el cáncer de hueso se propaga a otros órganos, pero en mi caso, todos mis otros órganos estaban sanos, lo cual era infrecuente. Recién entonces, mi familia sintió un gran alivio y se alegraron. En agosto de 2012, recibí el trasplante de médula ósea después de pasar por tratamientos intensivos de quimioterapia. Mientras el tifón Bolaven atravesó nuestro país, yo estaba en una situación de vida o muerte en una sala blanca. La sala blanca es un cuarto pequeño bloqueado para evitar todo tipo de infecciones. Es un espacio completamente bloqueado con cama, ducha, lavabo e inodoro. Un lado de la habitación está hecho de cristal y se puede hablar con los visitantes a través de un intercomunicador. Solo se permite un visitante por día durante 30 minutos. Tuve que mantenerme allí durante un mes mientras pasaba por intensos tratamientos de quimioterapia y el trasplante de médula ósea. Me sentía como una prisionera que estaba siendo aislada por un crimen grave. La quimioterapia intensa fue necesaria para eliminar completamente las células cancerosas antes del trasplante. Este proceso también destruyó muchas células normales, por lo que mi cuerpo se fue desgastando. Y por más que mi estómago estaba vacío, me la pasé vomitando. Mi boca y mi garganta estaban muy doloridas y los analgésicos no aliviaban mi dolor de estómago. Lloré por los dolores que sentía en todo el cuerpo. Me dolía aunque me sentara o acostara. Mirando mi propio reflejo en el espejo, me asusté al ver mi rostro que parecía un cadáver. Viendo las entrevistas de las víctimas que perdieron sus casas y bienes por el huracán, sentí envidia hacia ellos. Pensé, por lo menos ellos siguen vivos. La idea de la muerte me había abrumado hasta el punto de que todo era cuestión de vida y muerte para mí. Incluso, aunque yo muera, el mundo seguiría girando. Y mi familia estaría triste al principio, pero finalmente se olvidarían de mí. Mi cuerpo temblaba de temor al pensar que mi existencia era insignificante. Dios, sálvame. Quiero vivir. Me retorcía de dolor frente a la muerte. Mis lágrimas comenzaron a caer sin cesar. Fue entonces cuando abrí la Biblia, que nunca había abierto aún teniéndolo conmigo, y empecé a leerla. Solía tener problemas para leerlo por un minuto, pero la leí durante 1 hora seguida. Y leyendo la palabra de 1 Corintios, una frase me llamó la atención. Ha resucitado. Ha resucitado. Estas palabras comenzaron a dar vuelta en mi corazón. ¿Qué ha resucitado? ¿Tal como fue profetizado? ¿De acuerdo a las Escrituras? Entonces, la muerte no es el fin. ¿Realmente hay una vida después de la muerte? Ah, entonces Jesús realmente resucitó. Es verdad que Jesús es Dios. De repente me acordé de las palabras que había memorizado. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. ¿Porque no creen en mí? Ah, esto es el pecado. No creer en Jesús. Ser mi propia dueña. Jesús murió por alguien que rechazó a Dios en el corazón y resucitó. Y con la resurrección me había dado una prueba por lo que pueda creer, pero aún seguía sin creer en Jesús. Este es el pecado por el que uno va al infierno. En ese momento, comencé a temer de ir al infierno. ¿Qué debo hacer ahora? No tenía fuerzas ni para sentarme, pero inmediatamente me arrodillé. Dios, perdóname. No sabía. Realmente no sabía que el pecado era no creer en Jesús. Me arrepiento. Quiero creer en Jesús. Creeré en Él como mi dueño. Jesús es mi Señor.
Lloré por un largo rato después de confesar así. Entonces pensé, aunque me muera, si Jesús resucitado es mi Señor, puedo volver a vivir. Porque Jesús venció la muerte. De repente, se me aclaró que había una vida después de la muerte y que ese camino estaba en Jesús. Ese día, después de arrepentirme con llantos, le mandé un mensaje a mi hermana. Gracias por hacerme conocer al Señor. Ya no te haré sentir sola. Cada vez que recuerdo ese momento, me tiembla el corazón. El mensaje que le mandé a mi hermana fue la primera confesión de amor hacia mi Señor, mi Dios. Mi hermana me había dado unas fotocopias antes de entrar a la sala blanca. Se trataba de los temas de oración que el pastor y los miembros de la iglesia donde asistía mi hermana habían escrito pidiéndole a Dios que me salvara. Me conmovió el saber que los miembros habían orado por alguien que no conocían. Hasta había mensajes donde me daban ánimos. Cuando respondí cada uno de estos mensajes con lágrimas, me seguía recordando, es verdad, no estoy peleando sola. Jesús está junto a mí. Esto reconfortó mi corazón. Desde ese momento pensé en recuperarme rápido e ir a la iglesia Hammaum. Después de salir de la sala blanca, comencé todo como un bebé recién nacido. Por suerte, el trasplante había sido bien inyectado en mi cuerpo. Me sentí muy agradecida de haber salido del túnel oscuro del cáncer de hueso, solo siguiendo a Jesús, quien es la luz. Creo que ha sido la respuesta a la oración de los miembros de la iglesia Hammaum. Aunque tenía que seguir esperando los resultados y tener mucho cuidado, estaba feliz solo con el hecho de que Jesús era el Señor de mi vida. Estando delante de Jesús, que salvó mi cuerpo y alma de ir al infierno, mi corazón estaba en paz porque ahora sabía claramente cómo y por qué debo vivir. En primavera del año 2013, escuché que la iglesia se iba a mudar. Corrí hacia la iglesia por querer ver el edificio viejo antes de que fuera demolido. Apenas entré a la iglesia, me sentí como en casa y comenzaron a salirme lágrimas. Los miembros de la iglesia, a quienes conocí por primera vez, parecían personas sin preocupaciones. Parecía un sueño hablar con las personas cuyos nombres solo conocía por los mensajes que me habían mandado. Mientras pasaba tiempo con ellos, me sorprendió el ver cómo vivían. Seguramente tenían dificultades en la vida, pero aún así vivían gozando de la libertad y paz en Jesús. No veía orgullo, fingimiento u ostentación que es común en el mundo. Vivían tal como eran y hasta un nuevo creyente de hace poco podía ver que era una comunidad donde se juntaban personas cuyo Señor era Jesús. Tal como dijo el pastor, quien quiera que fuera a la iglesia con un corazón sincero, se rendiría inmediatamente ante Jesús resucitado y naturalmente se convertiría en misionero. Y al oír que la fe solitaria era impotente, pero que el estar juntos en un solo cuerpo daba fuerza, comencé a ir con los hermanos a todo lugar donde fueran. Yendo a la iglesia con mi hermana, pude ver que mi hermana había cambiado mucho. Su corazón solía estar agobiado porque siempre estaba consciente de los demás, pero se volvió libre después de recibir a Jesús como su Señor. Ya no se movía de acuerdo a lo que otros dicen o piensan. Se había convertido en una persona que solo se enfoca en la palabra de Dios. Por medio de mi hermana, me di cuenta de la importancia del señorío en la vida espiritual. Pensé que, si sostengo el señorío como mi hermana, sería un buen ejemplo no solo en la vida cristiana, sino también en la vida cotidiana. Un día, el pastor predicó acerca de 2 Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Vi exactamente qué era lo que tenía que predicar: el señorío de Jesús. Amén. Y yo iba a ser el siervo de otros. Amén. ¿Para quién? Para Jesús. Amén. Eso era lo que significaba servir. Incluso si yo era despreciada por aquellas personas a quienes servía, si era por Jesús, mi trabajo no sería en vano. Amén. Realmente me llené de gozo. Así como Jesús había vivido como siervo hasta la muerte, sentí que era apropiado para mí vivir con un corazón de servidumbre como lo había hecho Él. Cuando estaba mejorando, se acercó el día de Acción de Gracias. Mi esposo, quien era el hijo mayor de entre 6 hermanos, le era importante practicar los ritos ancestrales de adoración a los antepasados.
Le dije, a Dios no le gusta que practiquemos los ritos ancestrales. Dicen que los ritos ancestrales no son para nuestros padres, sino a los espíritus malignos. Esto aparece claramente en la Biblia. En realidad, esto era un tema sensible que podía traer conflictos a la familia, pero mi marido escuchó mi pedido y aceptó detener la adoración a los antepasados. Amén. Después de descubrir que hay espíritus malignos que causan daño a las relaciones con la gente, ya no odio a nadie. Mi mamá solía enojarse y eso traía conflictos a la familia. Por eso solía odiar a mi mamá. Pero ese no era el problema de mi mamá. El espíritu maligno había hecho enojar a mi mamá y me había dado odio a mí. Al entender a mi mamá, desapareció el corazón de odio en mi corazón y comencé a amarla cada vez más. Cuando comparto el Evangelio a conocidos, a menudo escucho estas palabras. ¿Qué? ¿No solías odiar a los cristianos? ¿Pero ahora crees en Jesús? Por el momento me siento incómoda, pero como Pablo también fue así, puedo confesar audazmente. Sí, hasta ese entonces no sabía que existía un Señor que nos ha criado. Él es Jesús. La razón por la que tenía una vida difícil era porque había vivido como dueña de mi propia vida. Me llenaba de felicidad compartir el Evangelio sin importar si las personas me escucharan o no. Dado que mi esperanza está en el cielo, no estoy preocupada si el cáncer vuelve. Una vez tuvimos que mudarnos porque nuestra casa entró en remate, pero no estaba preocupada por nada, porque creía en que lo tenía todo en Jesús. Amén. Yo, siendo el Señor de mi propia vida, me había negado a abrirle la puerta de mi corazón a mi verdadero Señor, aun habiéndole escuchado golpear la puerta. Pero después de ser reprendida por medio de los problemas económicos y enfermedades, volví al Señor. Doy gracias con todo el corazón a Jesús, que no se rindió y me vino a buscar incluso cuando mi actitud no era la correcta. Ahora cumpliré la misión de compartir el Evangelio con gozo, para que muchas almas puedan volver a Jesús. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.